Buenas tardes, queridos estudiantes. Le habla la profesora Leslie. Espero que se encuentren súper bien en sus hogares. Chicos, este video tiene como finalidad poder continuar los aprendizajes que ya habíamos iniciado o que ustedes iniciaron en sus hogares la semana pasada de la primera unidad de octavo básico, que es la organización de la materia. Ustedes actualmente están trabajando en una guía, la cual fue subida el día de ayer en la plataforma. Así que es súper importante que nos podamos comunicar, y este video nos permite de una otra manera hacer una interacción distinta, ¿ya? Distinta a lo que estamos acostumbrados, pero nos va a permitir trabajar. Nosotros vamos a trabajar con los modelos atómicos. Ustedes iniciaron el trabajo del átomo y investigaron un poco cómo fue el avance del descubrimiento del átomo. Hoy día nosotros vamos a trabajar con aquellos modelos atómicos, los que permitieron el desarrollo de lo que nosotros actualmente conocemos como átomo actualmente, y cómo se trabaja en base a lo que es la química. Es súper importante que ustedes tengan presente, en la guía iba el mail, el proflebiología@gmail.com, para que ustedes puedan enviar sus mails con sus nombres y podamos designar un horario para poder generar un chat y poder retroalimentar los aprendizajes, y una hora para poder hacer alguna clase online que nos va a permitir construir aprendizaje de una forma distinta por mientras que estemos en esta cuarentena y que ustedes estén en sus hogares. Entonces vamos a iniciar modelos atómicos. Los objetivos: reconocer y diferenciar los modelos atómicos, chiquillos. Trabajando un poquitito con lo que ustedes están viendo, mencionar la guía, retroalimentar un poco que en base a lo que es Demócrito, ustedes han estado estudiando, viendo la importancia que tiene Demócrito en el siglo IV a.C. Demócrito plantea, o es el primero que plantea, el concepto de átomo. Él dice que la materia no es un todo, sino que si golpeamos una pared en 1000 pedazos, esos trocitos son partículas pequeñas, y él los definió como átomos. Mencionar también cómo se define el concepto de átomo: A, sin, tomo, división. Así que es importante que ustedes también lo tengan presente. Pero en ese periodo de tiempo fue casi desechado inmediatamente el concepto que planteaba Demócrito. En ese periodo de tiempo estaba ¿cierto?, la teoría de los 4 elementos de Aristóteles, estos 4 elementos que hablan de aire, fuego, tierra y agua, que eran los que planteaban todos los cambios dentro de la Tierra, y esa teoría duró alrededor de 2000 años más o menos, hasta que aparece una nueva idea ya después de Cristo, que es la alquimia, o los alquimistas, aquellos que plantean la visión o estudiar la ciencia de una forma distinta. Por lo tanto, la aparición de la alquimia es un hito importante dentro de lo que es historia de la ciencia. Ya estos alquimistas, que de una u otra manera eran también mirados de forma distinta porque eran un poco charlatanes, eran un poco esotéricos, no eran tan empíricos, sino que ellos, dentro de este estudio de la ciencia, también buscaban otras cosas, como por ejemplo la piedra filosofal o la fuente de la eterna juventud, ¿cierto? Y en esos periodos de tiempo hay que tener en cuenta que todo lo que era un poco como hechicero o esotérico era como vetado. Incluso en algunos lugares se fue y se prohibió la alquimia. Pero ustedes lo van a ir viendo, se van a dar cuenta de la importancia que esta alquimia tenía para lo que hoy día nosotros sabemos como ciencia, para lo que es la química hoy en día, porque abrió una puerta súper importante para este estudio. Además, también descubrieron algunos elementos que nosotros hoy día utilizamos y que además están descritos en la tabla periódica, como es el oro, la plata, el cobre, el hierro y el azufre. Iniciamos con el primer modelo, el modelo atómico de Dalton, súper importante. John Dalton, un químico inglés que nace en 1766 y muere en 1884. ¿Por qué tiene tanta importancia Dalton? Porque él es el primero que vuelve a retomar ese concepto planteado por Demócrito en el siglo IV a.C. y vuelve a decir que la materia está formada por partículas muy pequeñas, que además son indivisibles y que se llaman átomos. Y este modelo atómico planteado por Dalton, si bien es muy distinto al que nosotros hoy día conocemos, abre el pie a un estudio.
ya el desarrollo de la química como nosotros hoy día o actualmente la conocemos. Esta teoría entonces se plantea en 1808, habla de este átomo que es una masita y que los átomos de un elemento son idénticos y poseen igual masa. Cada uno de estos postulados planteados acá, él los determina y los define en su libro El nuevo sistema de la química. Es importante igual señalar que tenía hartos detractores también Dalton, pero había algunas ideas que reafirmaban su teoría, y entre eso aparece un científico francés que es conocido por nosotros y también por ustedes, que es Gay-Lussac, aquel que plantea el comportamiento de los gases en base a dos variables como la presión y la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Él menciona que estas variables o estos gases, estas partículas de gases se comportan y que la presión y la temperatura es directamente proporcional. De una buena forma aporta o apoya la teoría de Dalton, ¿ya? Así que es súper importante eso. Acá podemos ver en esta esfera, plantea lo que decía Dalton. El átomo de Dalton era así, era simplemente una esfera, que era una partícula pequeña de la materia, pero además él propone símbolos para nombrar los átomos. Entonces ustedes pueden observar acá el átomo de hidrógeno, el nitrógeno, el zinc, el mercurio, con ciertas simbologías muy distintas a la simbología que nosotros hoy día conocemos, y la cual está plasmada en lo que es la tabla periódica, la cual nosotros igual vamos a trabajar. Espero que lo puedan tener en su poder para cuando trabajemos más adelante, ¿ya? Pero de esta forma plantea entonces la teoría atómica de Dalton. Es importante mencionar también que Dalton poseía una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética, que hoy día se conoce que además es recesiva. La gran mayoría de las mujeres son portadoras de esta enfermedad, pero los hombres la presentan, que está ligada al sexo y se llama daltonismo. Y es aquella en que hay una confusión entre los colores, específicamente entre el rojo y los verdes y otro tipo de colores. Por eso cuando alguien habla del daltonismo o es daltónico, es referente hace una referencia a John Dalton. Luego del modelo atómico de Dalton, que fue súper importante, se plantea un nuevo modelo atómico, ¿cierto? Que es el modelo atómico de Thomson. Joseph John Thomson, un científico inglés que empieza a profundizar mucho más en el estudio de este átomo, en este átomo que plantea Dalton tan simple. Y él empieza a desarrollar una experimentación en base a la naturaleza que tienen los rayos catódicos. Se puede observar en la imagen que él trabaja con un tubo catódico. Este tubo era un tubo de vidrio vacío que estaba cerrado, al que se le extraía completamente el aire y se introducía un gas a presión. Y él, además del gas a presión, se introducía o había fluorescencia, y cuando se exponía fluorescencia, este brillaba, ya una radiación, y generaba un brillo. Entonces él descubrió que estos rayos catódicos tenían ciertas características, por ejemplo, que viajaban desde el cátodo, que era negativo, hacia el ánodo, que era positivo, que muchas veces atravesaban libremente, pero otras veces refractaban, ¿cierto?, en lo que este tubo catódico. Y él determinó que estos rayos catódicos que pasaban en el tubo tenían carga eléctrica, y tenían una carga eléctrica que era negativa. Y él, Thomson, hace y descubre que determina que estas cargas eléctricas negativas se llaman electrones. Por lo tanto, Thomson no solamente plantea una teoría atómica o un modelo atómico, sino que además descubre que los átomos tienen partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. Avanza un peldaño mucho más de lo que tenía Dalton, y además él dice, a ver, pero además los átomos son divisibles, ya no es indivisible como decía Dalton, porque si hay fluorescencia y genera una luminosidad, los átomos se pueden visualizar. Hoy en día nosotros sabemos que los átomos se pueden estudiar en mayor profundidad, pero en esos tiempos era súper importante. Él plantea la teoría atómica o su modelo atómico de Thomson, el modelo del budín de pasas. Él planteaba que el átomo era una masa o con cargas positivas, e insertas en esta masa estaban estas cargas negativas, muy parecido a lo que nosotros podemos
conocer como las galletas cookie, donde la masa es positiva y los electrones son las pizquitas, estos pistachos de chocolate. Eso es lo que planteaba Thomson. Aumenta y mejora sus postulados en base a lo que había determinado Dalton. Importante también que en 1906 Thomson recibe el premio Nobel de Física. Y un dato curioso que su hijo, años después, en el 1937, también recibe un premio Nobel. Thomson trabaja y como profesor y hace investigaciones en la Universidad de Cambridge, y eso también lo encuentra en ese mundo con otros científicos, los que también hacen aportes en lo que son los estudios de estos átomos. Nuevamente podemos observar en la imagen superior los tubos catódicos. Ahí se pueden visualizar, ¿cierto?, el cátodo en la primera instancia, que tiene cargas negativas, el ánodo con cargas positivas, recordando entonces nuevamente que los rayos catódicos van desde el cátodo hacia el ánodo. Se puede ver que genera una fluorescencia, donde, ¿cierto?, van a incidir estos electrones que tienen carga negativa en las primeras partículas subatómicas, y que nosotros lo podemos observar en todo lo que es la utilización, por ejemplo, de los televisores. En la parte inferior podemos observar el modelo atómico de budín de pasas, que es el modelo atómico de Thomson. Ya no es una esfera solamente como lo había planteado Dalton, sino que esta esfera tiene cargas eléctricas positivas, y estas cargas eléctricas negativas insertan esta masa positiva, a la cual Thomson le determina y denomina con el nombre de electrones. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford fue ayudante de Thomson en la Universidad de Cambridge, por eso le decía que este lugar donde ellos se encontraban tenía cierta importancia en lo que fue el desarrollo de los diferentes modelos atómicos. En ningún momento Rutherford quiso dejar atrás o refutar la teoría o el modelo atómico de Thomson, pero él quería seguir estudiando. Y claro, hizo una serie de hallazgos en la que sí o sí dejó refutar el modelo atómico de Thomson porque le generó e hizo algunas mejoras. Ernest Rutherford nació en 1871 y murió en 1937. Él plantea este modelo atómico en el 1911. Él hace un experimento de la lámina de oro, y este experimento que él realiza para poder plantear su modelo atómico o esta teoría atómica lo basa en la experimentación de la radioactividad que había realizado Becquerel y los esposos Curie. Ya, así que es súper importante que él no lo hace a la loca, sino que se basa este experimento que hace con la lámina de oro basado en la radioactividad que ya había trabajado Becquerel y los esposos. ¿Ya? ¿Qué hace o qué menciona Rutherford en su experimentación, o qué dice? Él bombardea una lámina de oro con partículas radiactivas, en este caso partículas alfa, que algunas atravesaban libremente la lámina de oro y otras rebotaban. A raíz de esto, él plantea sus postulados del modelo atómico, donde él dice, a ver, el átomo no es una masa completa, como lo había planteado ya Dalton y Thomson, sino que él dice, es una masa pero pequeñita, y en esa masa pequeñita además hay carga eléctrica, y que los electrones están rodeando esta masa, y que es mucho mayor el espacio que se mantiene en ellas, como se muestra en la figura o en la animación que está en la parte inferior, ¿cierto? Se muestra cómo está el núcleo del átomo y los electrones girando. Ahora, este modelo atómico, los postulados del modelo atómico de Rutherford, no solamente menciona la masa pequeña o este núcleo, sino que además menciona que estas cargas positivas que ya se sabía con el modelo de Thomson, que existían en el átomo, ahora se sabe que están en esta masa pequeñita llamada núcleo, y además determina que conocen y se reconocerán con el nombre de protones. Por lo tanto, Rutherford además menciona la segunda partículas subatómicas que existen en el átomo, que son los protones. La primera fue Thomson, la segunda es la de Rutherford.
Acá podemos entonces observar el experimento que realizó Rutherford con la lámina de oro, donde se puede ver, ¿cierto?, las partículas alfa, que algunas atravesaban libremente la lámina de oro. Entonces él decía que son en espacios vacíos y que habían algunas que chocaban y que chocaban con algo. Y eso con lo que ellos chocaban hacían que se devolvieran, ¿ya? De una u otra manera. Entonces ahí dice que es cuando él determina entonces que el átomo no era una masa grande, sino que era una masa pequeñita y lo determinó como núcleo. En la imagen de abajo se puede observar la lámina de oro donde chocan las partículas alfa y se van a devolver, ¿cierto? Se refractan y algunas partículas alfa atraviesan libremente porque no chocan con lo que es el núcleo. Ya, muy importante también tomar en cuenta que Rutherford en el 1908 recibió el Premio Nobel de Química, también fue profesor de la Universidad de Cambridge y al igual que Thomson, fue director de la Royal Society. ¿Ya? Así que hizo una serie de descubrimientos y mejoró el modelo atómico de Thomson como ya se había planteado. Importante o un hallazgo a este estudio de lo que era el átomo, ya sabíamos que Thomson había descubierto el electrón, esta es la primera partícula subatómica. Rutherford aporta con la segunda partícula subatómica, que son los protones, con cargas positivas. Y en el 1932, James Chadwick, él descubre la existencia del neutrón. Partícula subatómica que no tiene carga eléctrica, por eso se llama neutrón o neutra, y que se encuentra acompañando a los protones en esta masa pequeña que Rutherford determinó como núcleo. Así que es un hallazgo importante y de esa forma se completa el descubrimiento de las tres partículas subatómicas que nosotros conocemos que tiene el átomo actualmente. Viene, ¿cierto?, el cuarto modelo atómico, que es el modelo atómico de Bohr. A diferencia de Thomson y Rutherford, Bohr no estaba en la Universidad de Cambridge, pero sí seguía muy atento en lo que eran los estudios de Rutherford. Él hace mejoras en relación al comportamiento que tienen los electrones dentro del átomo. Estábamos súper claro que el átomo tenía un núcleo con partículas positivas, que eran los protones, y con partículas neutras, que eran los neutrones. Pero hay que ver cómo era el comportamiento de estos electrones que giraban alrededor del átomo. Y es acá cuando hace Bohr los mayores aportes a este modelo atómico. Mencionar, ¿cierto?, que Niels Bohr era un físico danés que nació en 1885 y muere en 1962, que plantea este modelo atómico en 1913, unos años después nomás que Ernest Rutherford, donde él plantea una serie de ideas que son súper importantes, pero que habla de los electrones y cómo se comportan los electrones orbitales y cómo ellos pueden absorber o emitir energía dependiendo del orbital en el cual se puedan encontrar. ¿Ya? Así que es súper importante tomar en cuenta. Acá habla además de niveles de energía. Si ustedes pueden ver en el punto quinto, dice que los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor va a ser la cantidad de electrones, y entre mayor sea el nivel de energía, es mayor la cantidad de electrones que contiene el orbital. Y eso también tiene relación y lo vamos a trabajar nosotros más adelante con la configuración electrónica. ¿Ya? Así que lo vamos a ir viendo. En el punto 6 dice que la energía se absorbe y se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Y eso es súper importante porque él describe el comportamiento que tienen los electrones. No es lo mismo el movimiento que tengan los electrones, porque Rutherford decía que los electrones se mantenían constantes, girando. Entonces no tenía ningún sentido según lo que decía ahora. Entonces Bohr dice no, los electrones saltan, se mueven de un orbital a otro, tomando en cuenta que el orbital que tiene menor energía es el que está más cerca del núcleo y que el orbital que tiene mayor energía es el que está más alejado del núcleo. Entonces, él menciona que cuando un electrón, ¿cierto?, gana energía es porque va a saltar
a un nivel superior y ahí absorbe fotones. Por el contrario, emite cuando va de un nivel mayor a un nivel inferior y ahí emite fotones a una emisión de energía. Acá se pueden observar dos imágenes que explican un poco el comportamiento de los electrones según el modelo atómico de Bohr, donde habla y menciona los niveles de energía, ¿cierto? Ahí está el núcleo. En la parte central se muestran los orbitales, no órbitas, sino que además habla del concepto de orbitales Bohr, y los orbitales, los que están más cerca del núcleo, que es el punto central, serían de menor energía y los que están más alejados serían los niveles de mayor energía. De igual forma, es la cantidad de electrones que pueden sostener o que puede contener cada uno de los orbitales. Hoy día sabemos que los electrones van de 2, 6, 8 y así sucesivamente dependiendo cada uno de los orbitales. Entonces menciona, podemos ver en la imagen que está al costado inferior, los electrones y cómo es el movimiento. Entonces, nuevamente decimos que cuando un electrón va a ganar energía o hay una absorción es porque salta a un nivel superior, o sea, desde el más interno al más externo. Y cuando va a emitir energía es cuando salta desde un nivel mayor a un nivel inferior. Ya ahí está determinado de una u otra manera en el esquema superior, donde se muestra con la flecha azul el cómo se mueve de un nivel o un orbital inferior a uno superior, por lo tanto hay aumento de energía, hay una absorción, y en la flechita con color verde va desde una de mayor energía, de un orbital de mayor energía, a una de menor energía, por lo tanto ahí hay una emisión de energía, emisión de un fotón. Ya, acá tenemos el modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual, el cual hace algunos cambios en lo que ya habíamos planteado, que había planteado Niels Bohr. Se plantea en 1920. Este modelo ya no habla de órbitas, sino que plantea claramente como la de los orbitales y además le da forma, ya forma geométrica a estos orbitales y el comportamiento que tienen los electrones dentro de los orbitales, cómo se comportan y el movimiento que estos tienen. Entonces menciona además que hay spinning, ya que se mueven dos hacia un lado y dos hacia el otro. Lo vamos a poder ver y también vamos a asociarlo un poco más adelante. Hoy en día el modelo mecánico cuántico es el que nosotros se trabaja y se sigue investigando, y lo más probable es que con los avances científicos podamos seguir descubriendo o se pueda seguir descubriendo mucho más. Finalmente tenemos los modelos atómicos, un resumen que habla, ¿cierto?, de los avances desde el modelo atómico de Dalton, el principal, hasta llegar a este modelo mecánico cuántico, todos los avances que hoy en día hay y con los cuales nosotros se ha podido profundizar y que han generado estos avances a la química. No olvidar que los átomos y nosotros, al igual que el resto de la materia, están formados por átomos. Ya, así que es súper importante que eso lo tengamos claro. Chicos, dejamos hasta acá esta presentación. No nos olvidemos de enviar sus mails al profe de biología para poder estar en contacto. Espero que estén súper bien junto a su familia y se puedan resguardar.